Bendiciones, mis amados. Continuamos con los dones dentro de la iglesia. Hoy vemos las virtudes necesarias para guardar la unidad. Fíjate que al hablar de la unidad de la iglesia, el apóstol Pablo no solamente nos dice que debemos de conservarla, también nos va mostrando las actitudes que hacen posible guardarla. Mira, Efesios 4:2 presenta una expresión muy concreta. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La primera virtud que encontramos es la humildad. La humildad era prácticamente desconocida, mis hermanos, como virtud en el mundo antiguo. Un ejemplo de ello es que para los griegos humillarse podría considerarse una señal de debilidad, algo propio de una persona servil o también alguien que tenía poca importancia. Pero con la llegada de Cristo, la humildad adquiere un significado completamente diferente. Cristo no solamente enseña la humildad, hermano, la manifiesta con su propia vida. Y mira, aquí es donde nosotros nos involucramos, hermano, porque la humildad cristiana comienza cuando dejamos de colocar nuestro propio yo en el centro de nuestra vida. Es la negación, hermano, de ese egoísmo natural que lleva al ser humano a buscar primero sus propios intereses, su reconocimiento, su importancia y su posición. Por eso, hermano, la verdadera humildad no consiste en pensar que no tenemos valor. El concepto es diferente. Consiste en reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque el humilde reconoce su dependencia de Cristo. Reconoce que necesita de su gracia. Reconoce también que por sus propias fuerzas no puede vivir como Dios demanda. Y precisamente desde ese reconocimiento puede empezar a vivir para los demás. Un ejemplo de ello es que en la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo también nos presenta el ejemplo supremo de Cristo, cuando el apóstol Pablo dice ahí en la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después de explicar que Cristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a sus prerrogativas, hermanos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y que se humilló obedeciendo hasta la muerte. Entonces el panorama es distinto, hermano. La humildad de Cristo no fue una declaración, fue una entrega. Él tenía toda autoridad, pero tomó forma de siervo. Tenía gloria, pero vino a servir. Él además, hermano, podemos decir que teniendo derecho a recibir honra, se entregó por nosotros, se humilló a sí mismo. Por eso cuando Pablo nos llama a la humildad, no nos está pidiendo simplemente que adoptemos una actitud agradable, nos está llamando a una cosa importantísima: seguir los pasos, las pisadas de Cristo. El mismo Señor Jesús lo mencionó. ¿Recuerdas este texto? Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo viene a ser nuestro modelo de humildad, hermano. La humildad entonces no es simplemente bajar nuestra opinión de nosotros mismos, es colocar nuestra vida bajo la voluntad de Dios y estar dispuestos a servir a los demás. Ese mismo concepto lo encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es que, hermano, humillarnos ante Dios significa reconocer su autoridad y caminar delante de Él en obediencia. Después, en otro texto, hermano, en Isaías capítulo 57, versículo 15, nos muestra además que Dios se acerca a quien crees, hermano, al quebrantado y al humilde de espíritu. Nuevamente Isaías, hermano, pero en el capítulo 66, versículo 2, hay una expresión muy significativa. Ahí la encontramos, hermano. Dios mira a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Esta es una enseñanza fundamental, hermano.
La humildad delante de Dios necesariamente transforma nuestra relación que nosotros tenemos con los demás. Y es que una persona que reconoce cuánto necesita de la gracia de Dios tiene menos razones para mirar a los demás desde una posición de superioridad. Y esto, hermano, es fundamental para que la iglesia vivamos unidos. Porque donde domina el orgullo, la unidad se debilita. Pero donde existe humildad, podemos escuchar, podemos reconocer errores, podemos pedir perdón, podemos recibir corrección y podemos considerar también las necesidades de los que nos rodean. Ahora bien, mi hermano, esta humildad no se produce simplemente por un esfuerzo humano. Efesios nos ha mostrado el poder de Dios manifestado en Cristo. ¿Cómo? A través de la resurrección. Y en nuestra nueva vida, ese nuevo nacimiento que nosotros podemos disfrutar ahora en su presencia. Por eso debemos recordar, hermano, que estas virtudes jamás serán el resultado de un esfuerzo meramente externo o de un esfuerzo legalista que podamos tener, hermano. Son fruto de la obra de Dios en nosotros, de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Por eso necesitamos a Dios para aprender a vivir como Cristo nos lo muestra en su palabra. Esto en cuanto a la humildad, porque la segunda virtud que Pablo menciona es la mansedumbre. La mansedumbre puede expresar la idea de amabilidad, suavidad o un espíritu dispuesto a ceder. Pero hay algo interesante en el significado de esta palabra, hermano. Esto lo necesitamos para que los dones se manifiesten dentro de la iglesia. También era utilizada, hermano, para describir a un animal que había sido completamente domado y disciplinado. La idea, hermano, no es ausencia de fuerza, es fuerza bajo control. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por eso, hermano, un animal puede tener una enorme capacidad física, pero cuando ha sido domada, esa fuerza está bajo dirección. De manera semejante, hermano, la mansedumbre cristiana no significa que una persona no tenga carácter, autoridad o convicciones. Significa que todo eso está bajo el control del Espíritu de Dios. Y es que la mansedumbre, hermano, permite que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros deseos no sean gobernados por nuestros impulsos, sino por Dios. Por eso, hermano, una persona mansa no necesita defender constantemente su importancia. No tiene que demostrar que siempre tiene la razón. No necesita responder con agresividad cada vez que es cuestionada. Puede tener autoridad y al mismo tiempo tratar a otros con amor. Puede corregir, además, sin humillar a nadie. Puede confrontar sin destruir, hermano, la vida de los demás. Puede defender la verdad sin convertirse en una persona agresiva. El ejemplo clásico en el Antiguo Testamento es Moisés, que decía la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esto resulta bien interesante, hermano, porque Moisés no era un hombre sin carácter. Tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que conducir a un pueblo difícil, tuvo que corregir situaciones graves, pero su autoridad no estaba gobernada por el orgullo personal ni por sus impulsos. Su vida estaba sometida a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también este principio, hermano. Pablo habla de corregir con mansedumbre a los que se oponen. Él también nos enseña que debemos de ser amables y demostrar mansedumbre para con todos los que nos rodean, hermano, y sobre todo para los que confrontan con nosotros. Por eso la mansedumbre es indispensable para guardar la unidad, porque nos enseña cómo debemos de tratar a las personas cuando existen diferencias en medio del pueblo de Dios. Bendiciones.